Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy cumplimos 14 años permanentemente y cada miércoles compartiendo con ustedes los mejores análisis que se puedan realizar. Así que gracias a todos los compañeros de producción, los que hacen posible que cada miércoles estemos con ustedes. Muchísimas gracias, ellos lo hacen posible. Hoy vamos a hablar con paraguayos residentes en Rusia. ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitan? ¿Qué piden? Nos van a acompañar Marcelo de Vitía, presidente de la Asociación de Estudiantes Paraguayos, Hugo Duarte, vicepresidente de esa asociación, y Rubén Aguilera, el secretario de Relaciones Públicas de la APER. También desde el inicio del bloque nos va a acompañar el nuevo ministro del Interior, el doctor Federico González. Es una autoridad del gobierno, ha tenido trato con los chicos también y probablemente tenga alguna información que pueda compartir con los jóvenes paraguayos residentes en Rusia. El último bloque vamos a hablar con el vicepresidente del Banco Mundial de visita a nuestro país, don Carlos Felipe Jaramillo. Vamos a hablar acerca del impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en la economía del mundo. Otra guerra que se libra a nivel económico, evidentemente entre los países que están en confrontación. Y vamos a ver el impacto que esto va a tener para Sudamérica, para Paraguay. ¿Cuál es la situación paraguaya en materia económica? De todo eso con Carlos Felipe Jaramillo. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, el expreso italiano por excelencia, con aromas, sabor inconfundibles. Lo distribuye Cafepar en los mejores restaurantes del país. Lavazza, el expreso italiano por excelencia. Llega Innovar 2022, la mayor feria agropecuaria del país. Experiencia en tecnología para el campo, demostraciones de cultivos, conferencias magistrales y mucho más. Del 15 al 18 de marzo en Colonia Iguazú, Alto Paraná, organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias. Entérate de todos los detalles en www.innovar.com.py, en las redes sociales @innovarferia y en la app Innovar, disponible para Android e iOS. Vení a Bristol y aprovechá las cuotas más bajas del país en todos los productos. Además, todo lo llevás sin entrega inicial. Escuchá esta super oferta. Lavarropas Tokio Cecilia carga frontal 6,5 kilos, precio normal 18 cuotas de 222.000 guaraníes. Ahora, precio oferta 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, ¿qué tal, doctor Federico González, ministro del Interior? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Muy bien, en realidad. Contento, con mucha fuerza, con muchas ganas de hacer bien las cosas y siempre te pedí tu apoyo y lo diste. Así que una vez más te pido ante este nuevo desafío. Perfecto, cómo no. Hoy vamos a tocar el tema de los paraguayos, los compatriotas paraguayos que están en Rusia, los jóvenes estudiantes de Becal y también aquellos que fueron becados por el gobierno ruso y están preparándose para retornar al país después con mayores conocimientos y tratar de brindar algo de lo que aprendieron para el país. Estamos con Marcelo de Vitía, también presidente de la Asociación de Estudiantes Paraguayos en Rusia. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches para ustedes y también para Federico, que se encuentra ahí en piso. Hugo Duarte, vicepresidente de la asociación. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, Carlos. Muy bien. Buenas noches, señor Federico, también. ¿Qué tal, Rubén Aguilera, secretario de Relaciones Públicas de la APER? ¿Cómo estás? Buenas noches, súper bien. Un abrazo para todos ahí los presentes. Bien, estuve hablando con Marcelo. Me había explicado, Marcelo, que a partir del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, el rublo bajó de cotización, se posicionó muy bien el dólar. Entonces, para la mantención de los estudiantes paraguayos se necesita más recursos. Creo que ellos elaboraron un comunicado pidiendo justamente recursos al gobierno paraguayo para poder continuar sus estudios, porque ellos no quieren retornar, ellos no sienten el impacto de la guerra donde están estudiando
y por lo tanto pedían al gobierno la posibilidad de seguir estudiando y alguna ayuda en ese sentido económica. ¿Es así, Marcelo? Así mismo es, Carlos. Nosotros solicitamos la ayuda económica específicamente a Becal. Eh, Tuvimos lastimosamente hoy una respuesta negativa que, si bien entendemos que jurídicamente hablando esto no cubre Becal debido a que solamente cubre a programas de posgrado, y nuestra solicitud va destinada a 33 estudiantes de grado. Creemos que hay muchísimos recursos dentro del Estado que de repente van destinados a cosas innecesarias o cosas mucho menos importantes, que es la educación del Paraguay, y específicamente en nuestro caso para estudiantes que estamos estudiando en las mejores universidades de Rusia, y nuestro fin principal es volver al Paraguay y aplicar nuestros conocimientos eh, en Paraguay, ¿verdad? Entonces, nosotros somos alrededor de 54 estudiantes en Rusia actualmente, de los cuales todos somos becarios de la Federación Rusa, pero esta beca cubre el 100% de la universidad y el 70% de la residencia universitaria. Por ende, para nosotros los becarios tenemos que cubrir lo que es la manutención de comida diaria, transporte, seguro médico, algunas documentaciones, ¿verdad? Traducciones al ruso que tenemos que realizar para poder hacer ciertos trámites burocráticos aquí. Y en total, más o menos, lo que estamos gastando o lo que estábamos gastando antes del conflicto, por lo menos, era $500 mensuales, además de la ayuda que nos estaba brindando eh, la embajada rusa, ¿verdad? Por otro lado, eh, mencionar que hace 2 años logramos un convenio con Becal nosotros para que, por medio de la asociación, para cubrir una ayuda de $500 mensuales a los estudiantes de posgrado. Pero los estudiantes de posgrado somos aproximadamente 12, 11 nada más. Entonces, todos los demás estudiantes tienen que recurrir a sus familias o a sus propios bolsillos para cubrir estos gastos. Entonces, es por eso que nosotros estamos solicitando esta ayuda económica. Ajá. Bueno, a ver, Hugo, ¿se siente el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania? Ustedes lo están sintiendo en donde está. Ustedes están en Moscú, creo. En Moscú se siente, se sabe lo que está pasando en ese enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, Hugo. Sí, ya estamos sintiendo ciertas cuestiones en Moscú, ¿verdad? También, en mi caso, yo me encuentro en la ciudad de Kazán. Estamos teniendo algunos incrementos en los precios de lo que vendría a ser la canasta básica familiar. El último incremento que tuvimos fue de 30%, que en los últimos 3 meses ya es la tercera vez que está subiendo. Las veces anteriores subió en un primer momento en un 10%, luego en un 15%, y luego de estas sanciones que empezaron después del 24, ¿verdad? Desde la invasión rusa a Ucrania, subió un 30%. Por ende ya estamos sintiendo ese ajuste de precios, lo que sería la canasta básica, ¿verdad? Uh-huh. Y por ende estamos teniendo este tipo de dificultades e inconvenientes hoy por hoy. Claro. Ahora, Rubén, el gobierno impuso algún tipo de restricciones a la movilidad de la gente luego de ese enfrentamiento que tienen desde que comenzó la guerra con Ucrania. No, la verdad ningún impedimento de movilización. Hasta el momento la situación va cambiando realmente cada día, cada hora, pero hasta el momento la situación en Moscú, en la ciudad en la que yo me encuentro y la mayoría de los estudiantes, la situación está bastante normal. Es como si no estuviera pasando nada, al menos en Moscú. Sí, la situación está bastante fea en la zona del conflicto, en la frontera entre Ucrania y Rusia, pero en las demás ciudades la vida sigue como si nada, sigue su rumbo normal. Y la principal dificultad sí que estamos pasando es el tema de la situación económica. Uh-huh. Los precios se van alzando, el rublo
va bajando depreciando. su valor y por Sí. ende los costos de la canasta básica se van incrementando. Esa es la situación más grave por la que estamos atravesando y que lo peor de todo es que aún está empezando, porque realmente creemos que esto se puede agravar mucho más de lo que se está viendo por ahora. Ujú. Ministro, ya que está acá, sé que no es de su competencia, pero ya que está y como representante del gobierno, ¿habría alguna manera de ayudar económicamente a los chicos para que no sienta tanto el impacto que tiene las sanciones económicas que le están aplicando a Rusia y que necesariamente, probablemente repercuta en su modo de vida? Ante todo, un saludo a Marcelo, Hugo, Rubén, buenas noches. A varios de los colegas de ustedes, estudiantes, conocí en mi estadía en Moscú, y ante todo también un reconocimiento especial porque no es fácil estar lejos de la familia, de la patria en momentos difíciles. Rusia con su clima también presenta un desafío especial, particular, y ustedes lo están haciendo de una manera excelente. Así que mucha fuerza, adelante, y lo que podamos hacer desde acá pueden contar con eso. A tu consulta, Carlos, lógicamente una confrontación bélica de esta magnitud y de esta naturaleza nadie tenía previsto. Sorprendió a todos, Así es. y lógicamente también a nosotros. Está afectando al mundo entero, no solo en el ámbito político, sino comercial, económico. Y estamos también nosotros en eso, asumiendo posiciones, y entendemos la dificultad que está pasando el estudiantado paraguayo en Rusia. Y entonces el Becal, entiendo, ya les contestó que va a ser difícil, pero vamos a seguir evaluando posibilidades y alternativas en el entendido de que nada de esto estaba previsto, y un presupuesto, como bien sabemos, se lo trabaja con un año de antelación. Entonces esto es algo imprevisto y se va a evaluar porque se comprende la situación y se valora mucho el esfuerzo que están haciendo estos compatriotas tan lejos de nuestra patria. Ajá. Bueno, a los tres les pregunto y a ver si alguno de ustedes quiere contestar primero, ¿verdad? Es decir, ¿cómo maneja la población rusa? Es decir, ¿cómo recibe la población rusa la información de lo que ocurre entre Rusia y Ucrania? ¿Saben, los medios cuentan la realidad de la invasión? O cuando ustedes hablan con los rusos en el taxi o con los compañeros de curso, ¿qué cuentan? ¿Cómo transmiten los medios la realidad de lo que está pasando? Y particularmente yo estuve hablando con algunos taxistas, por ejemplo, o con algunos compañeros, y la opinión está dividida realmente. En cuanto a la mayoría de las personas que son mayores de 35 años, apoyan al gobierno de Putin, si bien es cierto, no apoyan la paz, pero asimismo como apoyan la paz, apoyan el gobierno de Putin. Pero en lo que respecta a la mayoría de las personas de nuestra edad, entre 26 años para abajo, eh, se encuentran en contra de este régimen y también apoyando directamente eh, lo que es la paz y en contra abiertamente de la guerra, ¿verdad? Incluso hubo manifestaciones en estos días en donde hubo varios presos, eh, especialmente en Moscú y en San Petersburgo, que San Petersburgo, como sabemos, es la anterior capital de Rusia. También se lleva un fuerte movimiento social, ¿verdad? Con respecto a, quería agregar más también respecto a la ayuda económica. Hoy estuvimos en contacto con la presidenta del Comité de Educación de la Cámara de Senadores, también con la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores y a través de su gabinete con el presidente de la Cámara de Senadores, que serían los senadores Salomón, Lilian Samaniego y Blanca Velar. Nos comentaron que mañana nuevamente vuelven a sesión de la Cámara de Senadores. Entonces, nuevamente instamos a que pueda tocarse mínimamente este tema porque realmente a nosotros nos sorprende que no haya un fondo de emergencia en cuanto a educación, ¿verdad? Si bien es cierto, los presupuestos, como mencionó el señor Federico, son hechos un año de antelación, no podemos nosotros realmente creer que no haya una salida para estos estudiantes que, eh, por ejemplo, ayer hicimos una encuesta de la asociación donde el 70% de los estudiantes
desean quedarse en Rusia. Otras 7 u 8 personas, que son más o menos el 20%, va a decidir la próxima semana de acuerdo a lo que responda también el gobierno y la Cámara de Senadores. Y 2 personas ya a través de la gestión que hicimos con la Embajada de Paraguay en Rusia y con la Secretaría de Repatriados, 2 personas ya están volviendo por un vuelo humanitario a Paraguay. Ujú. A ver, Hugo, ¿algo que quieras agregar respecto de esta situación? De cómo la sociedad rusa toma todo lo que está pasando en este enfrentamiento con Ucrania. Sí, comparto lo que dijo mi compañero Marcelo. En su mayoría, ¿verdad? Las personas que tienen entre 25 y 26 años en adelante están a favor de lo que sería el gobierno. Como en todos los países también existe un sector, ¿verdad?, que no acompaña, o un sector disidente al gobierno, los cuales ya salieron a manifestarse en la grandes ciudades, la capital, Moscú, y en la ciudad de San Petersburgo. Y es eso lo que se vio, ¿verdad?, de los medios de prensa. Pero en su gran mayoría, según mi percepción personal, vi que la población está apoyando a lo que sería el gobierno ruso con esta situación. Si bien en sí no acompañan lo que vendría a ser el conflicto armado, pero sí respaldan a las decisiones, vamos a decir, del presidente, ya que prácticamente es el presidente que volvió a sacar a Rusia adelante, vamos a decir, luego de la disolución de lo que vendría a ser la Unión Soviética en aquel entonces. Uh-huh. Rubén. Sí, lo mismo que dicen mis compañeros. Hay una visión un poco contradictoria en la sociedad rusa, que se apoya al gobierno por todos los avances que hubo en este tiempo en el país, pero no se apoya al conflicto, que es una cosa totalmente diferente. Se entiende el sinsentido del conflicto, el sinsentido de la guerra, la futilidad de la guerra. Y la población joven está totalmente en contra. Yo al menos estoy en una universidad que atrae estudiantes de todo el mundo, una zona bastante internacional, y todos tienen la misma opinión de que no se comparte el sentido, no se le encuentra el sentido a este conflicto, porque al final son dos pueblos hermanos que están luchando por algo que va más allá de los sentimientos, de lo que piensa la gente, vamos a decirle. Hay cuestiones muy oscuras lastimosamente detrás. Y mientras con todo ese proceso de información, ese estallido de información que hay ahora mismo, nosotros tenemos que seguir con los estudios, tenemos que ver el tema de los gastos, la subida de los precios, y se hace complicado lastimosamente seguir con nuestra educación así. Pero ya estamos acá, estamos en el baile y es lo que queremos hacer, lo que queremos seguir en nuestra decisión. Obviamente hay compañeros que pretenden volver y es una decisión que respetamos. Acá no hay decisión buena o mala, sino que es nada más que necesitamos que nos acompañen en ambas decisiones, en la decisión de volver o en la decisión de quedarnos, porque es la educación al final lo que está en juego. Y educación también, la educación que obtengamos acá se entiende al final como el futuro que va a obtener el país en aproximadamente 2 o 3 o máximo 5 años, o sea, es prácticamente mañana. Uh-huh. Y si se abandona si se abandona este presente que somos nosotros, se abandona ese futuro, se abandona el mañana. Si, por ejemplo, ustedes deciden volver, ¿se pierde la beca o hay alguna posibilidad de retornar una vez que termine el conflicto, si es que se agrava el conflicto y algunos desean volver? ¿Cómo es el sistema de becas? Me gustaría responder a esa pregunta. Adelante. Bueno, hay ciertas posiciones, o sea, no hay aún un comunicado por parte del Ministerio de Educación de Rusia con respecto a la situación relativa a los estudiantes extranjeros, ya que hay una gran cantidad de estudiantes extranjeros residiendo en Rusia. En mi caso, y según lo que estuve hablando con una gran mayoría de los compañeros, las universidades no van a dar clases a distancias, como lo hicieron sí en la época de la pandemia. Sí adoptaron las clases a distancia, pero ya creo que hace 4 meses esa modalidad ya fue suspendida y se aplicó de vuelta las clases presenciales.
Yo fui hace unos días al decanato de mi universidad. Estoy estudiando ingeniería en aeronaves con énfasis en diseño y desarrollo de motores. Y me dijeron que las clases en línea no serán posibles, no se me estaría otorgando. Y lo único que me quedaría es pedir un año académico, le denominan ellos, como si fuese poner en pausa, mejor dicho, el estudio y volver de aquí a un año, a empezar el año académico de vuelta. Ujú. En todo caso, si uno sale del territorio ruso sin informar a su universidad, la universidad directamente asume eso como un abandono de la carrera de la beca, ¿verdad? Por Claro. ende, se procesa la expulsión. Y según el consenso que tuvimos entre la gran mayoría, eh, nadie quiere aplicar ese año académico. Nosotros todavía no vimos o no recibimos una notificación por parte de la Cancillería también paraguaya donde nos sugieran salir del territorio ruso, ¿verdad? Y también el gobierno ruso, el Ministerio de Educación, eh, siguen con las clases presenciales. Por ende, no vemos una urgencia con nuestra salida, ¿verdad? Sí hay preocupación y ciertos factores del costo de vida que se va incrementando aquí, los cuales nos tiene un poco preocupados. O Bien, muy perfecto, preocupados, diría. excelente. Ministro, ¿usted le quiere consultar algo a los chicos? Más que consultar, darle fuerza para que continúen, que ya llevan un tiempo, unos años Sí, allá, han demostrado lo que valen y están adquiriendo mucho conocimiento que va a ser sumamente positivo cuando regresen al Paraguay. Por lo tanto, darles aliento, apoyo y vamos a trabajar acá para poder conseguir algo. No, como ministro del Interior no me puedo comprometer a algo específico, pero sí a trabajar con el gabinete y con el Poder Legislativo para poder otorgar algo que les permita pasar bien allá en este momento tan difícil. la próxima vez me comprometo a invitar al ministro de Hacienda para que esté compartiendo con los estudiantes también en Rusia, para ver si el ministro de Hacienda a lo mejor toma una decisión, pero el ministro va a hacer, yo sé que va a transmitir el deseo, el pedido de ustedes al gabinete para ver de qué manera se puede colaborar con ellos y no pierdan los estudios, porque realmente es un sacrificio muy grande el que se realiza. Uno se deja la familia, se va, Muchas cosas. tiene que soportar otro tipo de climas, aprender otros idiomas y prepararse. Así que hay que sostenerlos a los jóvenes que quieren mejorar sus capacidades, ministro. Usted sabe eso. Y bueno, ojalá el gobierno encuentre los mecanismos para ayudarlos. Se me va el tiempo, así que les pido a los tres. Yo sé que sus familias están viendo el péndulo en este momento, sé que todos están prendidos frente al televisor, así que les pido a ver quién comienza, el que quiera comenzar comienza, pero un mensaje para sus familias, por favor, desde Rusia, donde están ustedes estudiando. Sí, especialmente a mis padres que están bastante preocupados, ¿verdad? Decirte para nosotros es también, su preocupación es la nuestra y decirles que vamos a lograr el objetivo, que para nosotros es una dificultad nada más la que estamos pasando ahora, que vamos a salir mucho más fortalecidos de esta situación. Y en cuanto a nuestra salud, está súper bien, estamos todos súper bien. Y es nada más esta dificultad económica que nos aqueja y que prácticamente reiteramos que con urgencia deberíamos de tomar una decisión y pedir a las autoridades nuevamente que también tomen una decisión, ya sea en esta semana o a inicio de la próxima, ya que, como mencionamos, acerca de 8 a 10 estudiantes y seguramente en un mes, si es que no hay una respuesta a estos 33 estudiantes, estarían perdiendo la beca, de los cuales algunos ya están incluso 3, 4 años acá, que sería 3, 4 años dejados o perdidos por, por esta situación. Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias. Hugo. No, agradecer o sea,
agradecer a mis padres, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y a mi hermanita, ¿verdad? Que son mi sostén emocional en la distancia No es y fácil. los que me dan combustible para poder seguir. Como bien lo dijiste, es muy difícil estar aquí solo, tener que lidiar el día a día con un idioma diferente, con la falta de calidez de la sociedad. Todos sabemos que Europa del Este, mejor dicho, tiene una sociedad muy diferente, muy fría, no es muy similar a los paraguayos, ¿verdad? Que se caracteriza por esa solidaridad y por esa apertura, ¿verdad? De poder ayudarnos. Aquí nosotros estamos solos, eh, siendo nosotros mismos también a veces nuestro soporte emocional uno con el otro, ¿verdad? Entre compañeros. Agradecerle a mi familia, a mis tíos, a mis tías y a mis amigos que en la distancia me envían mucha fuerza y me siguen apoyando en esto. Fuerza, Hugo, muchísimas gracias. Rubén. Sí, más que nada, con mi familia siempre estoy en contacto, siempre estamos hablando, estamos en contacto, mi mamá siempre me da la bendición, así que por ese lado estoy tranquilo, pero más que nada mi mensaje quiero enviarle a la gente en general, a nuestro pueblo, que más que nunca estamos necesitando la ayuda de todos, del gobierno, de la prensa, de todos en general, porque la educación creo que está en juego y yo acá desde mi posición, gracias a Dios, estoy bien, tengo para el pan de cada día, gracias también a Becal, al gobierno ruso, al gobierno paraguayo, pero en especial los compañeros de grado y de camadas anteriores que no cuentan con la ayuda de Becal para maestría, la están pasando difícil. Y yo no quiero quedarme solo en mi clase, no quiero salir a la calle sin ningún paraguayo a mi lado. Por más de que le tenemos a los latinos acá, siempre está bueno compartir un tereré o un mate con alguien y hablar en guaraní con mi compañero, mis compañeras. Y no quiero quedarme solo, realmente. Y es una situación muy difícil. No es que no queramos volver a Paraguay por cuestiones de orgullo, porque no nos gusta nuestro país, sino que vinimos acá por un sacrificio. Algunos llegaron hace 5 años, algunos llegaron hace un mes, algunos llegaron vendiendo todas sus cosas, comprándose apenas para el pasaje o haciendo una apoyada o haciendo una rifa. Y dejaron muchas cosas atrás que se convirtieron en un compromiso, en una responsabilidad. Y esa responsabilidad queremos cumplirla hasta el final acá. Es más que eso, nuestro compromiso de seguir en Rusia va más por ahí realmente. Y no queremos defraudarle a nadie y queremos seguir hasta el final. Queremos lograr nuestro objetivo primario, que es aprovechar la educación, aprovechar esta oportunidad, pero lastimosamente necesitamos la ayuda de los demás. No podemos hacer todo por nuestra cuenta. El ruso es el tercer idioma más difícil del mundo, incluso así estamos pudiendo, ya pero necesitamos la ayuda de los demás, necesitamos la ayuda de la gente y ese es mi mensaje realmente. Perfecto. Que nos puedan dar una mano a mí y a mis compañeros. Muchas gracias. Rubén, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Hugo. Gracias, Rubén. Vamos a hacer todo lo posible para que ustedes se queden ahí, estudien, vengan con los diplomas y después transmitan sus conocimientos y lo aprendido en el exterior, en Rusia, acá en Paraguay. Así que fuerza y estamos a disposición de ustedes en el momento que sea. Y les tengo que agradecer, son las 4 de la mañana en Rusia en este momento. Les agradezco personalmente que estén despiertos o que se hayan despertado más temprano en esta jornada para estar en contacto con nosotros en el péndulo. Así que fuerza, un fuerte abrazo de la distancia y estamos disponibles para lo que ustedes quieran en el momento que ustedes deseen. Carlos, gracias, muchachos. amerita que le des un agradecimiento en ruso. Bolsho spasiba. Bolsho spasiba. Spasiba, Bolsho. Perfecto, muy bien. Gracias, muchachos. Gracias. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa seguimos con el ministro del Interior, Federico González. Ya volvemos. Vuelta a clases con Regional. Aprovecha los beneficios con tus tarjetas de crédito en colegios, universidades, tiendas deportivas, tiendas de artículos electrónicos y librerías. Para más información ingresa a www.regional.com.py o escribinos al WhatsApp al 0971-219-0900. Regional. Creemos en vos.
Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas del país en todos los productos. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. TV Win Smart de 43 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 317.000 guaraníes. Ahora, precio oferta 18 cuotas de 229.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llega Innovar 2022, la mayor feria agropecuaria del país. Innovar 2022 exhibirá lo mejor de la producción de Paraguay del 15 al 18 de marzo en Colonia Iguazú, Alto Paraná, organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias. Más información en www.innovar.com.py, en las redes sociales @innovarferia y en la app Innovar, disponible para Android e iOS. Bien, seguimos con el doctor Federico González, ahora ya en su rol de ministro del Interior. Qué difícil está la situación de seguridad en el país. Todo esto que está pasando, todo esto que se está descubriendo, lo que ya sabíamos, pero faltaban pruebas, están saltando esas pruebas. Investigaciones que datan desde hace más de 2 años, hoy se están concretando, se anuncian 100 allanamientos, si no son más. Va cayendo gente relacionada con la política, relacionada con el crimen organizado. ¿Qué es lo que está pasando en Paraguay y a qué se debe todo esto, ministro? ¿Esto está conversado con la DEA, con Europol, se conversó con el gobierno? ¿Cómo es el tema? Realmente, Carlos, es una coyuntura muy difícil a nivel nacional, regional y bueno, acabamos de hablar con nuestros compatriotas en Rusia, a nivel mundial. Y en Paraguay se está dando una situación que de hecho demuestra una vez más y confirma la voluntad firme del gobierno nacional y del presidente de la República en su lucha directa, abierta, decidida contra el crimen organizado. Esto es algo que no empezó hace un mes ni hace 2 meses, esta investigación, empezó ya hace más de 2 años. Y como señalabas, conocíamos algunas cosas, nos imaginábamos otras, pero en este caso hasta casi se puede afirmar que la ficción fue superada por la realidad. Sí. Realmente tantas cosas que van saliendo, sorpresas, resultados de investigaciones, y algo que nos está diciendo, y yo quiero resaltarlo, el profesionalismo con el que se trabajó y se viene trabajando, y que no se haya filtrado la información en más de 2 años. Ese es realmente un mérito de los que están llevando adelante esta investigación. Porque resulta que lastimosamente muchos de los procesos investigativos, los operativos mismos, casi en el último momento se filtra y se escapó el pez gordo. Quedaron sus cosas tal vez, pero el principal implicado... Los financistas nunca aparecen. Desaparecen. Sí. Sin embargo, ahora se está llegando a ellos, avanzando poco a poco. Esta semana se realizaron una cantidad de intervenciones nuevamente. Hay alrededor de 150 en total, yo creo que van a ser más. Se llegó alrededor de menos de la mitad de eso. Y ¿De allanamientos a realizarse? De allanamientos, sí. Y van llegando a algunos puntos y van surgiendo otras informaciones y ramificaciones, lo que otra vez no digo que demora, pero el paso siguiente que estaba previsto tienen que esperarlo porque encontraron otras señales y otros datos que los llevan a investigaciones, a allanamientos diferentes. Entonces, reitero, es la confirmación de la voluntad firme del gobierno nacional en su lucha frontal y decidida contra el crimen transnacional organizado. Y ahí entro a lo de la cooperación. Hace ya mucho tiempo, los países dentro del ámbito de Naciones Unidas y de la OEA nos dimos cuenta de que solos no íbamos a poder combatir al crimen transnacional organizado. Entonces, a partir de ese momento empiezan los programas de cooperación, de intercambios de informaciones, de inteligencia. Todo eso contribuyen a los resultados que se están alcanzando. Escuché hace unos días que esto se está impulsando por presión del exterior, en absoluto. Esto es una decisión que tomó el gobierno nacional hace más de 2 años, reitero, y a medida que se fue avanzando, entonces se solicitó la cooperación de gobiernos amigos, específicamente de Estados Unidos con la DEA, de la Europol, de Uruguay, porque estos cargamentos pasaban por el puerto de Montevideo,
Y es un trabajo conjunto, liderado por la Senat y acompañado por las distintas instituciones que conforman los órganos de seguridad del Estado. Y a ver, ahí entramos en un terreno en el que le tengo que consultar sí o sí. Es decir, ¿cómo se entiende la colaboración durante más de 2 años? Y sin embargo, el exministro del Interior termina presentando su renuncia o el presidente le dice que presente su renuncia. ¿Por qué? Y por su presunto relacionamiento, supuesto relacionamiento con gente del crimen organizado, al que acude en su época de vacaciones para pedir un vehículo. De una persona que supuestamente cuando él era ministro de la Senat ya había sido advertido por la policía y por el gobierno brasilero de que si lo encontraban por Paraguay lo detuvieran y lo pusieran a disposición de las autoridades brasileñas. ¿Cómo se entiende eso? Entonces, porque parece un contrasentido lo que usted dice y lo que pasa con lo que pasó con el exministro del Interior. Yo lo conozco bien al doctor Arnaldo Yucio, es una buena persona, Sí. es una Coincido persona con usted. honesta e íntegra, así lo considero y lo conozco hace mucho tiempo. Entiendo e interpreto lo que pasó como una decisión equivocada, muy poco feliz, en un momento demasiado importante en la historia de la lucha contra el crimen en nuestro país. Resulta que los servicios de inteligencia a nivel mundial, lógicamente, van obteniendo estos datos, estas informaciones que lo transforman o las transforman en la inteligencia y luego van viendo el momento de compartir. Es algo que se viene trabajando. Esta mañana estuve visitándolo al ministro secretario de Inteligencia Nacional, al ministro Esteban Aquino, con su plana mayor, con su equipo. Estuvimos compartiendo justamente información, datos y sobre todo la voluntad de seguir colaborando y trabajando conjuntamente con el Servicio Nacional de Inteligencia, el Consejo Nacional de Inteligencia y la Secretaría Nacional de Inteligencia. Hay 6 organismos del Estado que manejan y producen inteligencia. Es importante que ellos pero trabajaban coordinadamente. puedan coordinar e intercambiar permanentemente. Puede que haya sucedido que uno de esos organismos obtuvo esa información, pero no compartió con el otro. Entonces, lógicamente, todos nosotros, incluso y más que nosotros, ustedes, Carlos, están expuestos permanentemente y estamos, me incluyo, a una fotografía, a una relación de acercamiento. Todos quieren ir junto a un ministro a ofrecer sus productos, a hablar de sus experiencias, a quitarse una foto. Todos estamos expuestos. Entonces yo entiendo que fue eso lo que pasó. En lo particular y en lo personal me da pena porque reitero que lo aprecio al doctor Arnaldo Yucio, pero es algo a lo que estamos expuestos todos y tenemos que cuidarnos y ser muy prudentes. Claro, pero en menos de un mes hay 2 errores capitales en Yucio. Y yo no hablo de su calidad de persona, hablo de su calidad de ministro del Interior. Uno, cuando él reconoce que en San Bernardino tenían informaciones de inteligencia de que gente de la frontera había venido y ya estaba en el departamento de Cordillera para asistir al evento donde finalmente muere un narcotraficante y muere otra persona como daño colateral, muy mediática, lo que hace que todo resalte. Y no es posible que el ministro del Interior, teniendo esos datos, no haya compartido con otras instituciones para evitar cualquier tipo de problemas que se pudieran suscitar o enfrentamientos que se pudieran suscitar. Uno tiene ese tipo de información y él lo confesó, porque yo estoy diciendo lo que él dijo, y no puede dejar de compartirlo. Máxime si es ministro. Usted no va a hacer. Si usted recibe una información como esa, estoy seguro que va a compartir para evitar justamente daños colaterales o enfrentamientos que puedan terminar con la vida de policía o terminar de personas que no tienen nada que ver con el mundo del crimen organizado. Pero usted no lo haría, pero el ministro del Interior y después en sus vacaciones, son 2 hechos de menos de un mes, es llamativo. Sí, son 2 decisiones probablemente equivocadas, que todos las podemos tomar, todos somos falibles y nos equivocamos. Lógicamente queremos hacer lo mejor posible.
la presión y la tensión que vive un ministro del Interior, te puedo asegurar, Carlos, que es muy intensa, muy Sí, no, fuerte. me imagino. Y es hora a hora, minuto a minuto, con la información que se maneja, con la presión que se recibe y con el dolor que se siente al ver los homicidios, los asaltos, todo eso, sabiendo que uno quiere hacer todo lo que está a su alcance para evitarlo, pero no es tan fácil como parece desde afuera. No, es imposible. Es imposible que tener cero, totalmente, sacar 10 felicitados, es imposible. Porque el crimen organizado también utiliza la tecnología, utiliza la estrategia, tiene armas, no respeta las normas, tiene una ventaja sobre la fuerza de seguridad. Uno entiende todo eso, pero hay situaciones y situaciones. Ahora se agrava más la situación, porque se comprueba lo que todos sabíamos, que el crimen organizado está financiando campañas políticas, está financiando sectores políticos. ¿Qué va a hacer como ministro del Interior teniendo en cuenta? Hoy nomás, hoy el diputado Osorio amaneció como diputado. Ahora, en este momento, está detenido en la Senat. Sí. ¿Verdad? Amaneció como diputado, presentó su renuncia, era presidente de la cooperativa San Cristóbal, tuvo que presentar su renuncia, ahora está detenido. Es un ejemplo. Hay otros ejemplos que conocemos todos de relacionamiento de la política. ¿Cómo va a ser usted como ministro del Interior si son colorados, por ejemplo? Ante todo y por sobre todo esto, a mí me produce una gran pena y tristeza que el crimen organizado haya permeado en todos los ámbitos, en la sociedad paraguaya, en los distintos estamentos. Así mismo. Está en todas partes. Y he escuchado casos de jóvenes que viendo el bien vivir, el bien pasar de los que están en eso, hasta apuntan a eso. Entonces es más grave aún, más preocupante. Y para cualquier persona y para todo ministro del Interior representa un desafío enorme. En mi caso soy consciente de la responsabilidad que implica, lo que conlleva, y sobre todo en este momento y con esta coyuntura. No estoy acostumbrado a quitar el cuerpo a los desafíos. Siempre los he asumido. La vida me ha enseñado a través de muchos golpes cuál es la posición a seguir y a asumir cuando las papas queman. Estoy con eso convencido y confiado en el trabajo de la policía, en el comandante de la Policía Nacional, en su plana mayor, en la Senat, el trabajo que está llevando adelante. Nadie va a ser cambiado, todos van a continuar sus cargos, ministro. Así es, dentro de la Policía Nacional todos van a... ¿En la Senat también? En la Senat también, así es. Y trabajando coordinadamente, siendo conscientes también de la limitación de recursos que tenemos, de la limitación de presupuestos, la dificultad de conseguir camionetas, motos, armamentos, todo eso. Entonces tenemos que trabajar y lo estamos haciendo muy de cerca con el comandante de la Policía Nacional. Yo los visito frecuentemente, hoy estuvimos juntos, el viernes también, mañana voy muy temprano a la agrupación especializada, quiero estar con ellos, consciente de que no es mi rol, ellos llevan adelante la tarea operativa y son buenos en lo que hacen. El Ministerio del Interior lo que hace es el diseñar la política de seguridad interna y sí controlar su implementación, pero estar con ellos, compartir. La experiencia de la vida me ha enseñado que la motivación es fundamental para cualquier desafío que uno encara. Entonces, ciertamente limitación de recursos, pero vamos a estar ahí con ellos, apoyándolos en todo y concentrándonos en 3 aspectos fundamentales. Primero, la parte humana, la parte del ser humano que viste un uniforme policial, lo que significa para ellos, lo que representa, lo que ponen en riesgo ellos, sus familias, a las tentaciones a las que se encuentran expuestos diariamente, trabajar con ellos en ese aspecto. Luego, ¿significa mejorarle sus salarios también? Ver la manera de motivarlos permanentemente. Algo que es fundamental en el mundo actualmente, en lo que hacen ustedes, en lo que hacemos nosotros, la tecnología. Invertir en tecnología, trabajar, ver la manera de conseguir los recursos. De hecho, hay 2 proyectos en este momento que están flotando.
Uno de ellos es directamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es para fortalecer y establecer comisarías modelos y también para la creación de un laboratorio de investigación criminal. Son 20 millones de dólares que no estaban pudiendo ser ejecutados. Estoy solicitando la prórroga del plazo para poder llevarlo adelante y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder ponerlo en ejecución en la brevedad posible. Ministro, ¿y qué pasa con los radares? No tenemos radares. Lo tenemos móviles, tenemos radares móviles, pero ¿por qué no tenemos radares que puedan localizar avionetas que pasan por el Chaco, generalmente usan el Chaco, ¿verdad? Y aterrizan en pistas clandestinas y con aviones de intercepción? ¿Por qué no gastar en eso primero para darle una impresión de que el combate al narcotráfico y al crimen organizado va a ser fuerte y va a ser efectivo por parte del gobierno? Hace años, desde 1996 aproximadamente, que pregunto por qué no se compran los radares. 1996, estamos en el 2022, no tenemos radares, ministro. Elemental es el radar para el control del espacio aéreo, ¿verdad? Escáner a las aduanas, para que nos salgan como salen con carbón o dentro de los muebles para que salga la droga. Y el que no tiene escáner, un puerto privado que no tiene escáner, que no se le habilite, que no se le habilite. Armas, tecnología y después la inteligencia, con todo lo que usted dice de tecnología, pero también la inteligencia y coordinado entre todas las instituciones de inteligencia y después el control de CEPRELAT y de CENAVICO que sean realmente efectivos, ministro. Son tantas las necesidades, Carlos, en todos los ámbitos, y estamos hablando de seguridad. Está el ámbito fundamental que es la educación. Sí, también. Entonces, hablábamos con los becarios recién, pero soy consciente de esas limitaciones, te decía al comienzo. Y por eso que estoy trabajando muy de cerca y coordinadamente con las autoridades de todos los organismos de seguridad del Estado, con el Ministerio de Defensa Nacional, con las fuerzas militares, con quien tengo muy buen trato, muy buen relacionamiento desde siempre, y eso facilita el trabajo que se hace. Y juntos, coordinadamente, estamos viendo la manera de adquirir mayores recursos. Vamos al tema de la aduana, que es fundamental para este caso incluso. Claro. La aduana está en pleno proceso de adquisición de alrededor... Dos. Van a tener plata para 2, me dijo Julio Pero Fernández. se está apuntando a adquirir 10 escáneres. Sí, él quería 10, pero solamente hay recursos para 2. Y va a haber para más. Ojalá. Así es. Ojalá. Entonces se hace el esfuerzo. No es fácil porque ciertamente los que están dentro del crimen organizado o la delincuencia, pero estamos hablando del crimen en particular en este caso, tienen recursos en exceso, de sobra, tienen que enterrar la plata. O se construyen mansiones, etcétera. El gobierno no tiene esos recursos y siempre hace un esfuerzo extra trabajando con el Poder Legislativo también, que comprende la situación y está procurando, está apoyando lo que se hace, y yo voy a volver a recurrir a ellos para tratar de incrementar el presupuesto y de adquirir equipos. Reitero, lo humano es lo fundamental. Y no me refiero y solamente a los salarios, cosa que es importante. Pero en la manera que puedan tener una vida digna, que puedan ser reconocidos por el trabajo que hacen, por toda la exposición que llevan adelante día a día. Eso va a ayudar muchísimo. La educación en la academia policial, en el colegio, el trabajo que se viene haciendo actualmente con el director y con el comandante, va a dar sus resultados. Dios permita que sea a corto plazo. Ojalá que sea así, pero tienen que meter goles. Es como los jugadores de fútbol. Tienen que meter goles y ganar los partidos. En la medida en que metan goles y ganen los partidos, van a salir campeones y la gente les va a reconocer. Correcto. Pero si seguimos con chambones nomás y que nos metan goles, incluso en contra metamos goles, entonces es más complicada la situación, haciendo un paralelismo con el fútbol, ¿verdad? Indudable, Carlos, indudable. Es muy seria la situación, pero yo creo que se puede. De hecho, en el fútbol a mí me gusta meter goles. Y trato de llevar eso en todo lo que hago. Yo no soy mejor ni peor que nadie, soy diferente en todo lo que hago. Y es lo mismo que voy a aplicar al frente del Ministerio del Interior. Ministro, hay una cosa que me preocupa. Ahora se comprobó, se está comprobando y hay indicios de que en el Parlamento hay gente ligada al narcotráfico o que su campaña fue financiada por el narcotráfico.
Lastimosamente tenemos una compatriota que está en Estados Unidos siendo parlamentaria, ¿verdad? Como consecuencia de eso. ¿Cómo va a manejar la información teniendo en cuenta ese detalle? Que a lo mejor se va a pedir ayuda, lleva un proyecto estratégico, pero está compartiendo con gente que puede pasarle esa información al enemigo. Es muy válido ese punto, Carlos. Es un riesgo al que estamos expuestos y lo vamos a tener que correr. La voluntad está expresada, manifestada y llevada adelante. Están tomando medidas que nunca sucedieron en el país. Hay gente que está tras las rejas en este momento, que un tiempo atrás no se hubiese imaginado. En gobiernos anteriores nunca sucedió esto. Mucho se habla del caiga quien caiga, que es muy repetitivo. Yo diría que está bien caiga quien caiga, pero sobre todo la voluntad del gobierno de seguir adelante y de combatir al crimen. Esté quien esté dentro de ese esquema criminal. No hay idea de dónde está el pastor. Se lo está buscando por todas partes. ¿Pero se sospecha que sigue en Paraguay o ya hay indicios de que habría salido del país? Hay detalles, Carlos, que me comprenderás, no puedo compartir públicamente. Porque es una pieza clave. Es fundamental. Es una pieza clave porque es el que manejaba el dinero y los recursos. Sí, somos conscientes de eso y la Policía Nacional en trabajo coordinado con el Ministerio Público están llevando adelante un esquema muy importante y yo creo que va a tener buenos resultados. El joven que fue detenido en Dubái con pasaporte adulterado paraguayo, Sí. ¿Va a haber algún pedido de extradición a Dubái para que lo traigan a Paraguay? Sí, se lo va a tratar de traer acá. Así es, justamente. Y eso me lleva al tema tecnológico nuevamente. Te hablaba de un proyecto que está con el BID y otro que es para tener cédulas y pasaportes electrónicos. Tiene sus implicancias, también hay riesgos en eso, pero es importante dar transparencia, claridad, tomar medidas dentro del Departamento de Investigaciones, también hacer los cambios que hagan falta, no dejar nada de lado, porque si no eso se va a ir repitiendo constantemente. La decisión está, la voluntad es firme, se va a trabajar con la gente buena. Los que no quieran entender eso se van a tener que ir. El proyecto del doctor Yucio acerca de los documentos, ¿va a continuar ese proyecto? Va a continuar. Va a continuar. Estamos con eso. Sí, pedimos una extensión también, una adenda para poder continuar porque consideramos que es importante y es necesario. Y ¿cómo se siente usted cuando ve a estas personas con el vicepresidente, el presidente, el dirigente del Partido Colorado, de todos los sectores? Ahora usted que está en el cargo de ministro del Interior, ¿cómo se siente cuando ve todas esas imágenes? Yo sé que, como usted dice, mucha gente viene con autoridad, se pone nomás ya para que se saquen la foto, ¿verdad? Pero de todas formas, deberían cuidarse más los políticos atendiendo ese detalle. Indudable. Ante todo a mí me produce o me suenan unas alertas en el sentido de que tengo que ser aún más prudente, tengo que aceptar que es algo que sucede, que se da y que se puede dar con cualquiera. Me da pena porque todos somos ciudadanos paraguayos y todos pensamos lo mejor de todos, así creo que somos nosotros dos, al menos. Y sin embargo hay decepciones y uno tiene que estar preparado para eso porque esa es la realidad. Lo ideal es lo que uno quiere, lo que uno apunta. La realidad es lo que estamos viviendo y es esa realidad la que tenemos que administrar. Y dentro de ese ámbito yo tengo que desarrollar mis actividades y trabajar coordinadamente con la Policía Nacional y con todos los elementos de seguridad. ¿En cuánto tiempo cree usted que se van a ver los efectos de su trabajo en el Ministerio del Interior y dentro de la política de seguridad del Estado? Pecaría de absoluta imprudencia si doy un tiempo, un plazo. Sí les digo, Carlos, que voy a hacer todo lo que dependa de mí. No importa la hora, el momento, el lugar. Y lo único que quiero al salir de este cargo es tener la conciencia tranquila y la satisfacción de la misión cumplida, habiendo hecho todo lo que estaba a mi alcance, dejando todo en la cancha para ganar este partido contra la delincuencia. ¿El presidente le dijo que le va a apoyar en todo lo que se necesita para la seguridad? Totalmente, así es. Y cuando le dijo, Federico, encárgate vos del Ministerio del Interior, ¿cómo fue esa conversación para proponerle el cargo? A ver, dentro de... Porque usted es el comodín del Poder Ejecutivo.
Pero para decirle como ministro, ¿cómo fue la conversación? Desde el cargo que desempeñaba hasta hace 4 días o 5 como ministro asesor de asuntos estratégicos, tenía relación, vínculo directo con el Ministerio del Interior, Claro. con la Policía Nacional, con las fuerzas militares, con la Senat, con todos con todas de las seguridad, fuerzas públicas en este sentido. Otros temas también, pero hablando de la seguridad en particular. Entonces, cuando se dio esa situación lastimosa de lo sucedido con Arnaldo Yucio, entonces me dijo que vamos a llevar adelante, continuar con esta lucha frontal y quiero que vos te encargues de eso. Me dijo, tenés todo mi apoyo y te exijo resultados. ¿Y le dio un plazo para los resultados? Plazo no, Ahí porque él falló. es consciente Ahí falló de el la presidente. realidad. Te hubiese dado un plazo. Yo tengo mis propios plazos, pero ¿Cuál no es el? voy a compartir contigo. Bueno, está bien. Bien, ministro, te agradezco que hayas venido. Deseo que tengas todo el éxito del mundo. Necesitamos tranquilidad en este país. Necesitamos decencia en este país. Necesitamos honestidad en este país. Mucho va a depender de las políticas de seguridad que implementes como ministro del Interior, para que tengamos esa seguridad, poder pasearnos por cualquier parte sin tener miedo de que alguien atente contra nuestras vidas o nuestros bienes. Así que te deseo todo el éxito, ministro, y fuerza. Muchísimas gracias, Carlos. Es algo que todos los paraguayos deseamos, anhelamos y nos merecemos. Definitivamente. Por lo tanto, voy a trabajar intensamente, reitero, como uno más dentro de ese esquema, apoyando, colaborando y tomando las medidas y las decisiones que hagan falta para que el Paraguay vuelva a ser un país tranquilo, un país en paz. Y pido la bendición de Dios para que me acompañe siempre para ello. Perfecto. El doctor Federico González, nuevo ministro del Interior en el péndulo esta noche. A la vuelta de la pausa nos vamos a ir hasta la sede del Banco Mundial porque allí se encuentra don Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial, que está de visita en nuestro país. Con él vamos a hablar acerca de esta crisis de Ucrania y Rusia, de qué manera afecta a Paraguay, afecta al mundo, del cambio climático y de cuál es la situación económica actualmente de Paraguay en el contexto de las naciones. A la vuelta de la pausa. Muy bien, ya estamos en el último bloque del péndulo en compañía de don Carlos Felipe Jaramillo, es vicepresidente del Banco Mundial, está por Paraguay justo en estos momentos en que el mundo está convulsionado y qué mejor momento para hablar con él acerca de la economía mundial. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, Carlos, y gracias por la oportunidad. No, gracias a usted por aceptar la invitación de dialogar con nosotros. 15 días atrás, parecía que veíamos la luz al final del túnel. El mundo empieza a reactivarse nuevamente, las restricciones van desapareciendo en la mayoría de los países como consecuencia de la vacunación contra el COVID-19, pero de repente se convulsiona el mundo. Se invade un país y comienza la crisis, afecta a Paraguay la guerra entre Rusia y Ucrania, afecta a Paraguay acá en América del Sur, afecta a muchos países del mundo, algo que no lo teníamos previsto. Desde la óptica del Banco Mundial, ¿qué puede pasar? Es cierto, Carlos, era algo que no estaba en las predicciones y para nosotros como Banco Mundial y para los economistas nos preocupa porque genera incertidumbre y genera sobresaltos en variables económicas importantes. Tal vez la principal y la que ya ha sido afectada desde la invasión es el precio de los combustibles. A nivel global, y lo vemos porque trabajamos por todo el mundo, el precio de los combustibles, Rusia es un gran exportador de petróleo, ha pasado, hace 2 semanas estaba el Brent, el barril, en un nivel relativamente alto, $90 el barril, sí. Pero esta mañana en los mercados ya estamos hablando de $112 el barril. ¿112? $112. ¿En una semana? En 2 semanas. En 2 semanas. En 2 semanas. Ahora, esto va a depender mucho, este impacto de qué tanto dure
la crisis, los detalles de las sanciones económicas, si se restablece el flujo y si vuelve la calma y la certidumbre, pero en este momento estamos en un momento de gran incertidumbre y con mucha preocupación para América Latina en general. La mayoría de los países son importadores de petróleo. La inflación venía subiendo en gran parte porque había subido el precio de los combustibles, habría subido también el precio de alimentos claves. Y esto es muy posible que en el cortísimo plazo sigan subiendo los precios de los combustibles en todos los países de la región. Hay inflación en toda la región de América Latina y buena parte del mundo entero. Y eso nos pone nerviosos a nosotros como Banco Mundial, que nos importa la pobreza, porque la inflación, y sobre todo cuando los alimentos suben de precio, impactan más a la población más pobre, que es la población que tiene que utilizar una proporción muy alta de sus ingresos para la alimentación básica. Hay una cosa que llama la atención. Esta guerra se desarrolla no solamente con tanques, con ejército y con balas. Hay otra guerra en donde gran parte de los principales países de Occidente ya están involucrados. Es la guerra económica. Entonces, Rusia amenaza con parar la exportación de gas a Europa. Europa ha tomado determinaciones muy importantes en materia económica, apoyando a Ucrania con dinero en efectivo y con algunas otras, y castigando a Rusia con medidas que puede complicarle internamente a Putin su gobierno. En estas condiciones, en estas situaciones, ¿qué cabe esperar? ¿Qué pasa si Rusia para la provisión de gas a Europa? Esa es la otra guerra, la guerra económica que se está librando. ¿Y cómo los países tienen que enfrentar esa otra guerra? Carlos, mira, yo te diría que hay mucha incertidumbre y como bien sabemos todos, hasta hace una semana, 10 días, era difícil predecir esta invasión y todavía no sabemos los impactos que va a tener. No me atrevo a pronosticar, creo que los economistas estamos observando día a día lo que pasa con los precios claves de petróleo, de los alimentos. Me preocupa también alzas de precios de algunos productos claves que estos países, Ucrania y Rusia, producen y exportan. Trigo, por ejemplo, es clave. Maíz, algunos granos, los mercados de granos están en momento de volatilidad. Entonces el impacto global es muy difícil en este momento saberlo y vamos a ver las sanciones, porque las sanciones hay que mirar el nivel de detalle, ¿no? ¿Qué tanto se va a aislar Rusia del resto de la economía global? No lo sabemos. Va a reaccionar con el tema que tú mencionas de gas, no va a reaccionar, pero lo que es indudable es que vamos a tener unas semanas, por lo menos unas semanas de mucha incertidumbre, mucha inestabilidad y los impactos los vamos a sentir en toda América Latina y el Caribe. Ahora, lo peor para la economía es la incertidumbre. Es uno de los factores que se acentúa en estos momentos de sorpresas y de impactos difíciles de pronosticar y es malo en general. Los inversionistas, tú sabes, no les gusta invertir cuando hay mucha incertidumbre. Entonces esperemos, ojalá que esto pase pronto y se estabilice la economía global. ¿Y qué impacto va a tener en la economía en general la aplicación, es decir, sacarle del sistema SWIFT a Rusia? ¿Eso de qué manera operaría dentro de la propia Rusia y de qué manera lo castigaría? Mira, te soy franco, no sé en detalle, porque estamos todavía aprendiendo y entendiendo exactamente cómo se va a aplicar esa sanción. No todos los bancos están involucrados. No todos los bancos, no todos exactamente. Los bancos rusos. Por eso el nivel de detalle es importante entenderlo antes de hacer aseveraciones. Me preocupa que hay un buen número de países de América Latina que exportan a Rusia
Y entonces en el cortísimo plazo, ¿cómo reciben los pagos de los compradores rusos? Ahí pueden haber problemas coyunturales. Sabemos que varios países de América Latina, creo que incluido Paraguay, exportan carne al mercado ruso. Afortunadamente creo que no es una proporción mayoritaria y el mercado de carne a nivel global es muy grande y es muy dinámico. Yo creo que si es necesario, ese mercado se puede redireccionar, esos volúmenes a otros mercados. No me preocupa en el mediano plazo, pueden haber algunos problemas coyunturales. Pero Paraguay, a ver, Rusia representa el 25% de la exportación de carne paraguaya. Un cuarto de la exportación de carne de Paraguay es a Rusia. Va a golpear a Paraguay. ¿Qué medidas qué medidas económicas se podrían tomar para paliar esta situación, además de buscar mercados alternativos para la carne? No, mira, el fundamental es ese que lo hemos visto varias veces cuando han habido sanciones a diferentes países en el mundo, y es redireccionar y buscar mercados alternativos lo antes posible. El de la carne, a mí personalmente me parece que es un mercado muy amplio y muy dinámico. Tú sabes que hay una ley económica, entre más suben los ingresos, más consume la población productos animales. La recuperación de la economía global ha llevado a un repunte de la demanda de la carne a nivel global. Entonces yo no creo que haya muchas dificultades en redireccionar la carne que se exporta de algunos países de América Latina a Rusia. No creo que ese sea el impacto principal. Me preocupa mucho más el impacto sobre el precio del petróleo y de algunos alimentos claves, porque estamos en un momento en que la inflación está alta, ha subido mucho, y esto va a atizar la inflación. Me preocupa que el Banco Central de Estados Unidos, el Federal Reserve, ya anunció que va a empezar una serie de alzas en las tasas de interés. A partir de este mes va a ser el anuncio en unos pocos días. La subida de las tasas de interés va a encarecer los intereses a nivel global, va a encarecer la deuda a nivel global, y eso tenemos un buen número de países con deudas muy altas, va a encarecer los pagos de la deuda para América Latina y otro número de países fuera de la región, y eso me preocupa, va a tener un impacto global. La posible alianza Rusia y China, ¿podría ser una salida para Rusia? Acuerdos comerciales con Rusia podría de alguna manera paliar esas sanciones que Occidente le aplica a Rusia. Mira, ahí sí no me atrevo a pronosticar, porque ahí hay temas políticos de por medio, los cuales yo no manejo suficiente. O sea, la China es un país, un mercado enorme, importa, como tú sabes, uno de los mayores acreedores de muchos países de América Latina. Bueno, y del mundo entero, África, Asia, pero al mismo tiempo es un importador neto enorme de alimentos, de combustibles. Entonces es un país que, a pesar de todos los problemas de los últimos 3 o 4 años, es un país muy insertado en la economía global, en el comercio global, y yo creo que ellos juegan un papel fundamental comprando y vendiendo sus bienes. Yo creo que no les atraen este tipo de volatilidades para nada. ¿De qué manera el Banco Mundial apoyaría a Ucrania? Creo que están preparando un préstamo para ayuda económica a Ucrania. Efectivamente, el Banco Mundial, Ucrania es uno de nuestros países clientes desde hace ya varios años, y hemos dado muchísimo apoyo para programas, sobre todo sociales, y agricultura. Ucrania, al igual que Paraguay, es un país fundamentalmente agrícola. Y en el cortísimo plazo estamos tratando de preparar un paquete financiero, apoyando todo un paquete financiero que un buen número de países piensa darle en cortísimo plazo al gobierno de Ucrania. Y bueno, vamos a ver, los hechos dirán qué va a suceder, y espero que nosotros podamos apoyar de alguna manera, sobre todo al sufrimiento de la población más pobre y vulnerable, que es una parte significativa de la población. ¿Ya hay algún monto destinado para Ucrania en ese sentido dentro del Banco Mundial?
Se han hablado varios montos, pero todavía no de manera formal, entonces no me atrevo a hacer ningún anuncio al respecto. Pero en cuestión de días creo que sabremos. ¿Cuánto tiempo más debería pasar? Es decir, si persiste el conflicto, ¿en cuánto tiempo más ya podría ser más preocupante porque podría generar realmente ya problemas en muchos países del mundo que dependen del intercambio comercial con Rusia? ¿En cuántos días? Si esto persiste, ¿a partir de cuántos días ya es realmente preocupante? Porque no vamos a estar solamente hablando de inflación que aumenta, sino de otro tipo de complicaciones económicas en cada uno de los países que tienen directa relación con Rusia. Mira, no te puedo dar una cifra exacta de número de días, pero entre más dure el conflicto, va a ser más grave para todos. En el corto plazo, lo que a nosotros más nos preocupa desde el punto de vista del Banco Mundial es el impacto sobre la población en Ucrania y el impacto que está teniendo por el número de refugiados, ¿no? Sí. Si habrás visto, solo en cuestión de una semana ya estamos hablando de 500.000 de refugiados. Más de 500.000 de refugiados. Sí. Y yo creo que esa cifra lamentablemente va a aumentar y tenemos que apoyar estas poblaciones en los países vecinos a donde están huyendo. Tenemos mucha experiencia, lamentablemente han habido movimientos de refugiados muy grandes de Siria, de Irak, últimamente, bueno, de Afganistán había un movimiento muy grande de refugiados, y en América Latina tenemos muchísima experiencia. En los últimos años hemos estado colaborando con las migraciones, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? Que ya son montos de varios millones de habitantes, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en muchos países de la región. Entonces, lamentablemente, hay que enfocarse en ese problema que genera mucho sufrimiento y ayudarle a esas familias migrantes a que sobrevivan, a que se puedan adaptar a su nuevo entorno y a ver qué sucede para ver si pueden retornar a su país de origen. Ajá. Ahora, don Carlos Felipe, ¿qué lo trae a Paraguay? ¿Qué le trae al vicepresidente del Banco Mundial a Paraguay en estos momentos? Mira, soy vicepresidente desde, empecé este cargo hace un año y medio, a principios de la pandemia, y no había tenido casi oportunidad de viajar por culpa de la pandemia. Entonces he podido dialogar aquí con el gobierno y algunas personas en Paraguay, pero por pantalla, desde Washington. Entonces he aprovechado esta oportunidad que ahora ha bajado las infecciones en la mayoría de los países de la región, y mi primer viaje en el 2022 tenía anotado visitar Paraguay. Es un país importante, un país donde el Banco Mundial tiene una tradición y una historia y una asociación con el pueblo paraguayo desde 1951. Vino la primera financiación del Banco Mundial a Paraguay. Entonces quería estar aquí físicamente, saludar a la gente paraguaya, revisar nuestra cartera de proyectos con el gobierno y decir que el Banco Mundial está a disposición para seguir ayudando. ¿Y cómo lo ven a Paraguay en el Banco Mundial, económicamente hablando? Mira, es un país que ha tenido un desempeño económico bastante favorable los últimos años, ¿no? Ha venido creciendo a tasas buenas, dentro de las altas de la región, pero con vulnerabilidades, ¿no? Con vulnerabilidades, y tal vez la más grande, y que la he visto aquí físicamente y he estado conversando con muchos paraguayos al respecto, es el tema de la sostenibilidad de la economía con estos fenómenos de clima, ¿no? El cambio climático, nos dicen todos los expertos, está generando cada vez sequías más acentuadas, y a veces épocas de lluvias más acentuadas e inundaciones. En el Caribe son huracanes más frecuentes y más fuertes. Entonces Paraguay está un poco en la mira, porque Paraguay no solamente con una sequía sufre la agricultura, sufre la generación de energía, que es un activo importante de Paraguay, sufre la navegabilidad de los ríos, que es medio de transporte fundamental para las exportaciones de la agricultura,
Bueno, y encima de eso tiene un impacto sobre la salud pública. Vimos esta tormenta de cenizas causada por los incendios, y eso no es bueno para la gente que tiene... ¿Usted ya estaba acá cuando se produjo eso? Sí, yo llegué hace 3 días. ¿Qué le pareció? ¿Que venía el fin del mundo? Sí, me pareció realmente algo que yo no había visto, pero que me hace pensar que lamentablemente estamos entrando en un nuevo mundo, una nueva realidad, y yo creo que el reto de Paraguay, como para el resto de América Latina, es el desafío de cómo adaptarse y cómo hacer que su economía y su población pueda adaptarse de la mejor manera posible a estos impactos adversos del clima. Miren, usted es economista, es técnico en materia económica, nosotros no, y le hablo desde la perspectiva del ciudadano común. Acá en Paraguay, todos los dirigentes políticos y los gobiernos, los últimos desde el 2003, 2004 aproximadamente, hablan del buen trabajo económico, la planificación que se ha realizado. Pero eso es en materia global, es decir, general. En materia particular, no se siente el mejoramiento en el bolsillo del ciudadano común. Es decir, el ciudadano común sigue pasando las mismas necesidades de antes. El país, para el mundo, está ordenado, las políticas macroeconómicas han resultado, pero la microeconomía, la que se define en el bolsillo de cada ciudadano, no acompaña la macroeconomía. ¿Qué deberíamos hacer para conjugar la macro y la microeconomía, de tal manera que las buenas políticas macroeconómicas redunden en el bienestar de cada uno de los paraguayos? Buena pregunta, Carlos. Yo creo que esa es la pregunta del millón. Ahora, primero te diría que nunca hay que subestimar la importancia de mantener una macroeconomía sana, y Paraguay se distingue en el contexto latinoamericano y global por ser una de las economías con un excelente manejo macroeconómico fiscal. Eso es importante, y es muy importante preservarlo. Por eso el Paraguay tiene acceso a múltiples fuentes de crédito, a tasas de interés bajas y plazos largos. Eso es muy importante. Pero es cierto lo que tú dices, ¿no? Que aparte de esa estabilidad macroeconómica, es muy importante también invertir en capital humano para que haya ese impacto sobre el bienestar de la población. Hay que mejorar la educación. Ese es un área en la cual Paraguay y todos los países de América Latina tienen retos importantes, la calidad de la educación, el tema de la salud, que ahora vimos con la pandemia, no estábamos preparados para crisis de este estilo, y el manejo del agua, ¿no? Que ata con el tema ambiental que estábamos conversando. Paraguay es un país rico en recursos hídricos, pero una sequía puede generar una crisis de la magnitud de la cual estamos hablando. Ahora, me ha impresionado mucho que Paraguay, en el concierto de América Latina, fue uno de los países que mejor respondió en el peor momento de la crisis, en el 2020. Varios programas pudieron de manera creativa y muy rápida hacerle llegar a la población, sobre todo la población más vulnerable, transferencias usando la tecnología, ¿no? Ahora los teléfonos celulares que prácticamente toda la población tiene. Entiendo que hubo un programa aquí muy conocido, Pitibó, algo así, que no, mi guaraní es muy malo, pero que le llegó a 1,5 millones de personas con transferencias en los momentos más duros de la crisis, y logró reducir la pobreza extrema en ese año tan duro que fue el 2020. Eso es importante, evitar que en los momentos de crisis la población sufra aún más, y hay que aprovechar la tecnología. Paraguay ha sido líder en esto. ¿De qué manera el Banco Mundial puede colaborar en algo que Paraguay tiene como muy pocos países? Energía eléctrica limpia para su desarrollo. Hoy un solo municipio está intentando volver los ómnibus de la ciudad ser movidos a electricidad. La semana pasada en este mismo programa habíamos hablado con
una persona que estuvo en el Consejo de la Itoipú Binacional y le había preguntado por qué nunca se usó la energía para el desarrollo del país. Porque dice, no hay planificadores. Bueno, Paraguay no tiene planificadores. El Banco Mundial podría colaborar en proyectos que sean sustentables en el tiempo para que toda esa riqueza que Paraguay exporta al mundo salga a través de trenes eléctricos, salga a través de vehículos que se muevan a electricidad por carreteras que puedan cargar la energía como existe en otros países, por ejemplo, y hacer esto, es decir, hacer que Paraguay use debidamente la energía que hoy le exporta a Brasil o a Argentina y no la utiliza para su propio desarrollo. ¿Podría el Banco Mundial planificar algo al respecto? Claro que sí, Carlos. Yo creo que esa es una de los retos futuros de Paraguay. Es un país rico en energía hidroeléctrica, puede desarrollar aún más. Yo creo que un reto grande es primero hacer que esa energía le llegue a todo el país, electrificar buena parte del país, que le llegue a toda la población, tanto a las familias como al sector productivo, para que lo pueda aprovechar. Y como bien lo dices, en todo el mundo se está moviendo el transporte, empezando por el transporte público, hacia transporte limpio, que no solamente te aporta en menos gases de efecto malo contra el cambio climático, sino que además para la salud humana, menos emisiones, ¿no? Menos contaminación. Esto es bien importante. Yo creo que Paraguay tiene un enorme potencial y podría ser un líder en este tema. Y el otro tema gordo es ir transformando la agricultura del país a un modelo más sostenible y más adaptado a estos desafíos del cambio climático. Nosotros tenemos aquí un préstamo que venimos ya trabajando desde hace un tiempo, justamente desarrollando tecnologías y transfiriendo tecnologías para los agricultores para que puedan adaptarse a esta nueva volatilidad. Eso requiere más tecnología, requiere más riego, distritos de riego, riego que requiere, por cierto, en electricidad también. Sí. De manera que ahí hay unos retos muy grandes en los cuales yo espero que el Banco Mundial pueda ayudar en Paraguay. Y en cuanto a la deuda de Paraguay con el Banco Mundial, ¿somos buenos pagadores o estamos bicicleteando los pagos? No, Paraguay es un excelente cliente, y a nosotros lo que nos interesa al final no es tanto los pagos o la financiación, lo que nos interesa es que los países salgan adelante y que la gente progrese y mejore y vea su calidad de vida mejorar. En América Latina lamentablemente todavía tenemos retos, te decía, en educación, retos en salud, que la pandemia ha desnudado, retos en muchas áreas de la economía, los acueductos, los alcantarillados, el manejo de basuras. Hay todavía mucho trecho por recorrer y el papel del Banco Mundial es ayudar a que mejore esa calidad de vida, ir disminuyendo la pobreza y que hayan empleos productivos para que el país se desarrolle. Bien, don Carlos Felipe, pasó volando el tiempo. Cuando es agradable la conversación, pasa volando el tiempo. Le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido para el programa. Es muy importante que una personalidad como la suya pueda transmitir lo que pasa en el mundo para que estemos preparados y también pueda servir de nexo para colaborar con Paraguay en la obtención de recursos que puedan servir para el mejoramiento de la calidad de vida de los paraguayos. Y espero que mucha gente del gobierno esté observando el programa y mañana mismo usted reciba ya llamados de Paraguay requiriendo justamente recursos para mejorar la calidad de vida de los paraguayos. Así que muchas gracias por haber compartido este espacio. Muchísimas gracias, Carlos. Muy bien, don Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial, en el péndulo con nosotros. Muchos temas importantes realmente. Preocupación en el mundo por lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Esto puede desestabilizar todo aquello bueno que hemos ido construyendo y después de más de medio siglo volvemos a tener tambores de guerra que ojalá se aplaquen en los próximos días. Tenemos mucho más
que hablar de esto, pero lo haremos el próximo miércoles. Así que hasta la próxima.